Hola a todos, gracias a los que se están conectando. Vamos a dar unos segunditos, como decía Diego, para que se conecten más personas. Hoy vamos a hablar de un tema hermoso que es la generación índigo y generación cristal. Y es un tema eh, pues que nos puede llegar a muchos, muchos nos podemos llegar a identificar porque como generación índigo vamos a llegar a comprender o nos vamos a llegar a identificar muchos con las características de esta generación, y los que tienen niños, hijos, hijas, sobrinos pequeños, también es un tema que les puede interesar muchísimo porque vamos a hablar de estos niños de la nueva generación, que son los niños cristal, que tienen características bastante particulares que a veces cuesta comprender desde afuera, desde la sociedad, que nos han programado como ciertos estereotipos o ciertas normas de cómo se debe hacer. Y bueno, entonces a veces como que estas dos generaciones son un poquito incomprendidas, y bueno, eso es precisamente de lo que vamos a conversar. Vamos a conversar, por supuesto, desde el punto de vista metafísico, claro está. Vamos a conversar desde ejemplos un poquito aterrizados a la realidad. Y la idea es entonces pues que podamos también, como siempre, compartir. Es una tertulia. Las preguntas que tengan, bienvenidas sean. Si tienen también como aportes, obviamente también bienvenidos sean, porque la idea es que esto sea como una tertulia que sea circular, en la que todos podamos nutrir, que todos podamos compartir y que todos podamos aportar. Entonces, bueno, ya casi vamos a arrancar. Opa. Tuvimos un pequeño problemita. Nos vamos a terminar de acomodar y ya vamos a arrancar. Nos estamos terminando de acomodar, así que muchas gracias por darnos un chancecito, porque nos falló El soporte. nos falló el soporte. El soporte técnico falló. Pero bueno, ya casi vamos a arrancar. Y así igual vamos dando unos minutitos más. Más. El tema del día de hoy está súper también, ¿cómo decirlo? Para los que nos acompañaron en la tertulia del domingo anterior, que hablábamos precisamente del cambio generacional que se está dando, que estamos pasando de una generación de Piscis a Acuario. Ay, vamos a ver, sorry, porque es que de verdad que se nos descentramos todo el... Ahí ya pégalo. Estas generaciones están muy ligadas, como les decía, a este cambio generacional que estamos teniendo. Entonces, vamos a ver. Creo que es que no les pusiste aquí. Ok, yo creo que ya podemos comenzar. Ahí disculpen por el pequeño atraso que tuvimos. Como les decía, bueno, ok, ahora sí. La semana pasada, los que nos acompañaron en la tertulia podrán recordar que conversábamos
sobre este cambio generacional que estamos teniendo. Pasamos de la era de Piscis a la era de Acuario y cómo esta nueva era trae consigo un cambio de conciencia, ¿verdad? El planeta está evolucionando, está elevándose vibracionalmente y con ello nosotros también estamos cambiando, estamos evolucionando vibracionalmente también. Pero para evolucionar como humanidad, esto no es algo como que ocurrió de la noche a la mañana, para nada. Esto ha sido un proceso de muchos años a nivel planetario para que nosotros como humanidad podamos dar este salto con el planeta, ¿ok? Entonces, ¿qué sucede? A partir, ya para meternos en este tema de las generaciones y para que podamos entender por qué estamos hablando, por qué lo estamos ligando con este cambio de era, a partir de 1950 aproximadamente se comienza a dar este plan a nivel planetario, pero más allá de lo que podemos percibir físicamente, ¿verdad? Es un plan espiritual, plan de evolución del cosmos, de las Pléyades, que también hablábamos la semana pasada, a la cual pertenecemos. Y entonces, a partir de 1950 aproximadamente, es que comienza a darse la llegada a cuentagotas, por decirlo así, de esta generación de los niños índigo. En ese momento se llamaban niños índigo. Probablemente ustedes hayan escuchado hablar de los niños índigo. Lo que pasa es que ya los niños índigo no son niños, son adultos y ya vamos a ver por qué. Entonces comienzan a llegar a cuentagotas, aproximadamente 1950, estos niños índigo, y vienen con una misión muy especial y bastante compleja, que es la de preparar a la humanidad para este salto que estamos teniendo hasta ahora. Es decir, desde 1950 nos comienzan a preparar a toda la humanidad y empiezan a llegar estas almas para poder preparar el terreno para este salto cuántico que estamos dando en este momento. 1950 comienzan a nacer en cuentagotas, pero es hasta 1980 que comienzan a darse los nacimientos en oleada de los niños índigo. Entonces, a partir de 1980 es cuando empiezan a darse todos estos nacimientos y comienzan a crecer estos niños con características muy especiales, que ya vamos a ver las características de los índigo, y entonces se tienen que enfrentar contra un mundo, contra un sistema que está completamente montado, por decirlo así, estructurado. Imagínense, o sea, es un mundo que está totalmente ya sobre los cimientos de una era de Piscis, que hablábamos la semana anterior. Entonces, es el sistema tal y como lo hemos conocido hasta el momento, un sistema de educación, un sistema económico, un sistema político, un sistema religioso, todo eso, y llegan los índigo con la misión de colapsar este sistema. ¿Por qué? Porque es un sistema que ayudó a toda la misión que tuvo ese momento la era pisciana, que era la misión de experimentar como humanidad la dualidad. Pero entonces llega esta generación y tiene como misión traerse abajo este sistema y comenzar entonces a cambiar todos estos sistemas de control, religión, creencias, economía, política. Pero claro, entonces los primeros índigo que llegan, que fueron aproximadamente en 1950, que eran muy poquitos, llegan y se encuentran con todo eso. Era como un monstruo gigante con el que tenían que luchar solitos porque eran unos cuantos índigo nada más. Pero entonces, a partir de 1980, que ya comienzan a llegar todos estos índigo, que de hecho ya son adultos. En este momento los índigo van en su mayoría de los 20 a los 70 años, entonces ya son adultos índigo, por eso es que ya no nos referimos a ellos como niños índigo.
Ya puede nacer uno que otro niño índigo, pero va a venir con una misión muy, muy, muy específica. ¿Ok? Ahora, a partir de en este momento están naciendo los niños cristal, que vamos a hablar más adelante de los niños cristal. Ahorita vamos a hablar más puntualmente de los niños índigo. Y bueno, básicamente estos niños o esta generación índigo trae dos misiones. Uno, traerse abajo el sistema tal y como lo conocemos hasta el momento. Y dos, abrirle el paso a la generación cristal, que es la que va a formar la nueva humanidad. Entonces, básicamente, estos son como las dos misiones que tienen los niños índigo. Bueno, generación índigo, porque como ya les decíamos, ya somos adultos en su mayoría. Y son niños, o bueno, son una generación que tiene características muy, muy especiales, tan especiales que la mayoría del tiempo, desde que nacen, se sienten como un poquito fuera de lugar. Entonces, no sé si quieres hablar un poquito de las características de los índigo. Pues sí, bueno, como dice Fer, ¿verdad? Todas estas personas vienen como decimos, preparando. Precisamente aquí empezamos a entender, digamos, y a unir todas las cosas, porque estas personitas, que su nombre, como bien lo indica, el índigo, viene del color de su aura. ¿Verdad? Entonces, la primera vez que se conversó de esto, o que alguien, digamos, habló del concepto de índigo, ¿verdad? Fue Nancy Ann en un libro de 1992, y el libro se llama Entendiendo la vida a través del color. Y ella, digamos que fue la primera en empezar como a ponerle un nombre a las personas nacidas bajo la generación índigo, y se basó precisamente en el color del aura. Y bueno, como lo mencionabas, todo va de la mano. ¿Por qué? Porque precisamente esas almas que vinieron a encarnar esos niños índigo en oleada a partir de los 80s, bueno, poco a poco son los que sus características los han impulsado. ¿Por qué? Porque son líderes, son personas que vienen a cuestionar todo lo que nos trataba de imponer el antiguo sistema. Como quien dice, van o vamos de primeros, ¿verdad? Como con una antorcha, abriendo camino y cuestionando siempre el porqué de la educación, el porqué de los sistemas, el porqué mis papás me dicen, me dan esta respuesta. Entonces esas almitas, ¿verdad? Que, como les digo, les ha tocado la importante misión de el cambio de era. ¿Por qué? Porque precisamente fueron los que tuvieron que empezar esa nueva preparación, esa nueva vibración, ¿verdad? Para entrar en la frecuencia que era la necesaria para esta ascensión planetaria que estamos viviendo en la actualidad. Entonces, es una serie de características muy especiales las que se necesitaban en esos niños en los 80s, para precisamente empezar esa nueva regeneración de toda la humanidad, ¿verdad? Y los niños índigo, como iniciadores de ese movimiento, son los que llevan, como dije, la antorcha, y van preparando el camino. ¿Para quién? Bueno, preparando el camino precisamente para la siguiente generación, que ya es una generación que le va tocando diferente el asunto, que son los cristal,
pero también dentro de los índigo, ¿verdad? Hay varias niveles, llamaríamos. Sí, como grupos, tal vez. No Varios niveles, grupos. porque en realidad no es como que uno esté, como que en realidad todos Sí, subgrupos, digámoslo, llamémoslo. tienen la misma misión, pero en realidad es como grupos y eso tiene mucho que ver con el sistema, no porque ellos mismos traigan una misión. Digamos, la misión de los índigo es sí o sí la misma entre todos. El tema de los grupos que se comienzan a formar es en un principio por cómo son abordados los niños índigo. Los niños índigo, porque es desde niños que empiezan a darle como la ruta, el rumbo. Algunos logran como tomar la antorcha, como decís, y tienen muy clara su misión y van por ello. Otros, lamentablemente, pues se pierden en el camino. Sí, ustedes lo ven es más, como les digo, bueno, los que nos identificamos con algunas de estas características y pensamos precisamente como que siempre nos cuestionamos, ¿verdad? Como que siempre estamos en un cuestionamiento realmente tratando de hacer conciencia de que si habrá alguna mejor manera de hacer las cosas que la que nos han sugerido o impuesto desde nuestra infancia, ¿verdad? Entonces, hay algunos, podríamos llamarlo, digamos, estos grupos. ¿Cómo vos tenés ese dato de los grupos? Sí, bueno, vamos a hablar de los 3 tipos de índigo que hay en este momento. Pero tal vez antes de hablar de los 3 tipos de índigo, tal vez como reforzar un poquito de las características que tienen los índigo. ¿Por qué? Porque muchas de las personas que están en este momento conectadas son indiscutiblemente índigo. De hecho, solamente el hecho de que se sientan atraídos por estos temas ya es como una señal de que son altamente índigo. Ok, ¿por qué? Porque los índigo, bueno, vamos a hablar de características muy puntuales. Los índigos son líderes innatos. Son líderes, ¿por qué? Porque vienen a romper con todos los esquemas preestablecidos y entonces vienen a liderar, a llevar como la antorcha para poder crear estos nuevos grupos sociales que van ya a crecer, a formar una humanidad ya desde la cooperación. Los índigo no les gusta para nada seguir reglas, no les gusta ser como mandados, por decirlo así. Entonces, ¿qué sucede? Se enfrentan, por ejemplo, con muchas etiquetas y son los llamados rebeldes, son los llamados ovejas negras, porque los índigos son revolucionarios desde la casa, desde su núcleo familiar, ya ellos vienen a romper esquemas. ¿Ok? Entonces son esas personas que empiezan a crecer y se van, o sea, es como dentro del núcleo familiar se sabe que se tiene que hacer esto, es como el checklist y el índigo dice, no, 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 no. ¿Por qué? Porque ya está desestructurando desde ahí, desde su núcleo familiar. Más allá, llegan a su sistema educativo y les es completamente frustrante. ¿Por qué? Porque para ellos ya es obsoleto. Entonces encontramos, esto es súper importante porque entonces hubo justamente como para los 90s una oleada de niños que eran diagnosticados, y bueno, todavía, pero más que todo en ese momento, eran diagnosticados como niños con déficit atencional o hiperactividad y eran medicados con un medicamento del que más recuerdo, se le llama Ritalina. Bueno, en Costa Rica se le llama así, no sé si se conoce con otro nombre, pero era una manera de tranquilizar a estos niños
porque era lo más fácil para el sistema educativo, para los mismos papás, porque son niños inquietos, son niños guerreros que vienen con una curiosidad muy grande por descubrir. Ellos necesitan eso porque vienen a tirar esquemas, ¿no? Entonces, estos niños a nivel del sistema escolar eran diagnosticados con hiperactividad o déficit atencional, los medican y entonces, ¿qué sucede? Comienzan a bloquearles todos sus dones, todos sus instintos, y esto es terrible. ¿Por qué? Porque entonces cuando el niño comienza a crecer, llega un momento en el que se desconecta completamente de su misión. Y entonces son ya adultos que se encuentran completamente perdidos, se encuentran vacíos. Entonces tenemos adultos que no trabajan, que no estudian, no se dedican a nada, o que se encuentran... Adicciones fuertes. Muchos índigos entran en ese... O sea, está la frustración de no entender este mundo, que lo que hacen es experimentar con las drogas y pueden lamentablemente como sumirse mucho en las drogas y se pueden perder. Por otro lado, ahí bueno, estamos hablando de muchas características, ya vamos a ver los grupos. Por otro lado, también puede ocurrir índigos adultos que se encuentren en una edad avanzada, porque hablamos que los índigos en este momento van desde los 20, en su mayoría desde los 20 hasta los 70 años, y podemos hablar de adultos que se encuentran en un proceso, en una etapa laboral avanzada en la que todavía se preguntan qué diablos hago aquí, y es la frustración y es ese vacío existencial. Pero claro que tienen vacío existencial porque no están haciendo lo que vinieron a hacer. Y entonces muchos índigo desde niños, en realidad se sabe cuando se es índigo, se sabe, y se sabe porque básicamente por las actitudes. ¿Por qué? Porque siempre son como el bicho raro, son como la oveja negra de la familia, son como los incomprendidos, se sienten completamente fuera de las masas, se sienten como que no calzan en muchos grupos, y es porque, claro, vienen con un sistema operativo completamente diferente al de los piscianos, a los de la era pisciana, que es una era más racional, es una era más obediente, y los índigo su naturaleza es ser rebelde. Su misión. Su misión es no ser sumisos. Su misión es precisamente venir a romper con esos sistemas, con esas estructuras, con ese convencionalismo, ¿verdad?, en el que vivimos hasta el siglo pasado, donde, bueno, lo podemos ver en nuestra descendencia probablemente, ¿verdad?, que era... cásese y tenga hijos básicamente, y no pregunte si sí o no, si le gusta, y ya a los 25 años, ¿verdad?, nuestras abuelitas decían que ya las iba a dejar el tren. Entonces, es una manera de también ver cómo toda la humanidad ha ido progresando, ¿verdad?, de diferentes maneras, y hemos ido cambiando de diferentes maneras, y la naturaleza, porque somos parte de ella, y la misma conciencia cósmica, ¿verdad?, somos parte de ella, pues ha ido preparando a la humanidad junto con el planeta, junto con el sistema solar, y las mismas energías que nos llegan desde nuestro Padre Sol, y nos ha ido preparando y ha ido cambiando a como lo hemos visto, ¿verdad?, de una manera que uno diría prácticamente que imperceptible. Tenemos que irnos como de década en década, como para vos ver realmente cómo se va marcando en las fases de la nueva ascensión planetaria, de cómo se va cambiando y se va marcando esas pautas generacionales en cada una de las en realidad niños, ha sido como un cambio de conciencia bastante pasivo,
Pasivo, ¿por qué? Porque justamente no lo hemos notado. O sea, en este momento estamos a las puertas de una nueva humanidad, pero este plan se ha venido ejecutando o sea, desde 1950 fue como que arrancó aproximadamente. Y entonces ha sido como algo un poquito lento, pero Escalonado, ha como sido escalonado. escalonado, pero con el fin justamente, ¿por qué? Porque si de la noche a la mañana, o sea, de hecho, hace 20 años no se hablaban de temas de conciencia, o sea, era un tabú, no se podía, pero ahora es completamente abierto y cada vez más personas se interesan y cada vez más personas les despierta y claramente todos los índigos, que son estas personas, van a sentirse sumamente conectadas con la espiritualidad, con todos los temas de despertar de conciencia. ¿Por qué? Porque el índigo, bueno, uno tiene un radar, es como una característica, tiene como un radar incrustado, un sensor que le permite detectar la mentira y la hipocresía. Entonces, porque son muy sensitivos. Entonces, por ejemplo, les choca y les frustra muchísimo la mentira, les frustra muchísimo sentirse como que les vean la cara, como sentirse engañados. Entonces, por eso es que vemos tantos índigo ahí como levantando la bandera en contra de corrupción, en contra de tantas cosas que están ocurriendo en este momento a nivel planetario. Pero bueno, y sí, otra cosa de los índigo es, a ver, era algo importante, se me dio. Sí, si quieres, de momento, aquí voy a leer un Ay, par de sí, buenísimo. comentarios. Voy a poner esto acá porque es que creo que... Nos dice Cintia, desde la primera vez que escuché sobre niños índigo me sentí identificada. No sé si lo soy o no, pero me siento atraída por el tema y me encanta aprender del tema. Gracias, Cintia. Sí, precisamente, como te decía, se reconocen las actitudes, ¿verdad? De los índigo, porque son cuestionadores, somos, porque yo me incluyo dentro de los índigos, o sea, somos cuestionadores, o sea, una orden, preguntamos el por qué, ¿verdad? O sea, andate para la izquierda y usted se pregunta, pero ¿por qué a la izquierda y no a la derecha? Es para lo que iba a referirme. Sí, entonces ya vos desde ahí, esa chispita rebelde, ¿verdad? Se No es llaman no es rebeldes. como muchos otros que, sí, está bien, me dijeron a la derecha, yo agarro a la derecha y ya Sí, está. el tema con los índigo, gracias por decirlo, era lo que estaba ahí como revoloteándome y ya ahora sí me regresa. Los índigo aman la sabiduría, pero a ver, sabiduría es muy diferente a conocimiento, porque conocimiento es, te dan la información y puedes abstraer, leer, acceder a ella y te conformas con ello, pero la sabiduría es experimentar ese conocimiento. Entonces, los índigo no se conforman con lo que les dicen. Es así, por eso es que los índigo vienen a tirar abajo todos esos esquemas, por eso vienen a tirar todos los mecanismos de control masivo, por eso es que o sea, son así como súper abanderados en contra de las creencias, de la política, del sistema económico, de la religión, todo esto. Es como, ¿por qué? Porque lo cuestionan. Entonces yo necesito por mi experiencia poder saber por mí mismo que lo que me están entregando es así. Entonces eso es una característica súper importante de los índigo. Tal vez si leemos otras... Sí, otro comentario nos dice Maru, por eso nunca quise utilizar este tipo de medicación con Luisito, aunque me lo recomendaban hasta los médicos, por su inquietud de niño curioso. Bueno, es parte de lo que hablábamos hace un ratito, que dependiendo de esa infancia bueno, por supuesto, los padres y todo el ambiente del niño o de la niña, pues en muchos casos usted sabe que los chiquitos es
son mucho de lo que son los papás, ¿verdad? Entonces, estas decisiones, cuando se es padre y se cae en la decisión de cómo puedo controlar la inquietud de este chiquito o cómo es que, bueno, muchas veces lo meten dentro del déficit de atención, ¿verdad? Hiperactividad. Hiperactividad, entonces, y son chiquitos que simplemente son muy inteligentes, Y les muy aburre el curiosos, sistema de educación. y aprenden muy rápido, ¿verdad? Entonces ya cuando los otros estaban empezando apenas con el abecedario, ya el chiquito ya se lo sabía, o con las tablas de multiplicar, ya yo en 2 momentos las agarré y ya me las aprendí, y entonces eran en esos momentos donde los mal calificaban, muchas ocasiones, Diagnósticos. sí, y obligaban a estos chiquitos, de ahí como te digo, ya influye mucho el, el- 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 la conciencia de los papás, porque hay maneras de canalizar precisamente esa energía. Es que ahí es donde como padres tenemos que estar muy atentos y no tratar de meter a todos los niños dentro del mismo canasto, porque inclusive en las familias puede suceder que sean 3 chiquitos y 2 chiquitos sean normalitos y uno Normalitos. normalitos y No uno existe la normalidad. y No bueno, existe, entonces definitivamente. sean con un tipo de personalidad y otro chiquito también venga ya con estas características más bien de más líder y más inteligencia y muchas otras cosas. Entonces, como padres, hay que tener mucho cuidado de no meterlos a todos o etiquetarlos bajo la misma etiqueta. De hecho, bueno, la redundancia. De hecho, de los problemas que enfrentan los índigos, los primeros es la propia humanidad, porque de hecho vienen a enfrentarse con una humanidad pisciana, como decíamos, ¿verdad? O sea, una humanidad que está completamente acostumbrada a vivir bajo una estructura, entonces se enfrentan de repente contra esa sociedad que les exige seguir un protocolo, les exige seguir reglas, y ellos, bueno, pues es su misión venir a contrariar todo eso. Segundo problema, la educación. ¿Por qué? Bueno, por lo que ya todo lo que conversamos, la educación es obsoleta, no es suficiente para ellos, o sea, no se concentra en explotar la potencialidad de cada niño, que es tan diferente, y entonces cuando se convierte en un problema, porque el niño es inquieto, porque aprende muy rápido, entonces sí, vamos entonces a etiquetarlo y vamos a medicarlo, diagnosticarlo, y eso es lo que hace la educación, la sociedad. Y pues yendo al comentario que hacía Maru, paradójicamente uno de los problemas más grandes son los mismos papás. ¿Por qué? Porque los papás quieren lo mejor para sus hijos, bueno, desde su creencia quieren lo mejor para sus hijos, y entonces de repente quieren que siga lo que se establece, que es lo correcto en la sociedad, quieren que sigan su ejemplo, y entonces, claro, de repente, no sé, yo fui profesional, nosotros como padres somos profesionales, y nos sale un niño que quiere simplemente, qué sé yo, hacer lo que sea, feliz, ser un revolucionario, por ejemplo, que es muy dado en los índigo. Entonces, claro, es un shock así como terrible, y muchas veces estos chicos chocan contra pared porque entonces no tienen el apoyo de sus papás. Pero esa interacción ahí siempre es lo interesante porque los mismos hijos vienen A a enseñar, claro. reenseñarle a sus padres, Sí. ¿verdad? A reenseñar y ahí es de lo bonito precisamente de que cada almita viene con su misión y está perfectamente colocada en el hogar que nace, ¿verdad? Por eso es que nosotros elegimos a nuestros padres, además. Entonces Exacto. no hay, digamos que no, Entonces, por eso también decíamos antes que el ser índigo
va desde romper los esquemas, desde el núcleo familiar hasta romper los esquemas así, a nivel social y armar revoluciones a nivel de país, etcétera, porque son índigos lo que los han hecho claramente. Pero, o sea, índigo se es desde que se revoluciona desde el núcleo familiar. Vamos a ver, dice Gloriana, ¿podría nacer un niño índigo en este tiempo? O ya ese tipo de personas no vienen al mundo. Vamos a conversar de los niños que están naciendo en este momento, pero sí pueden nacer niños índigo en este momento. No es, digamos que no es lo normal. ¿Por qué? Porque ya estamos en otra etapa de la era. Entonces puede ser que sí nacen niños, pero son muy... Así, comisiones muy específicas. Son comisiones muy específicas y son muy poquitos. Porque en realidad los que están naciendo en este momento son los niños cristal, que ya vamos a hablar de ellos. Bueno, nos sirve de hecho para dar paso a la próxima generación. Se me ha ido algo, porque no lo hablamos desde hace rato y no conversamos de ello, okay. Que son los 3 grupos de los índigo. Ah, sí, cierto. Ok, bueno, Cintia también, para no dejar el comentario de Cintia, también dice, desde siempre he cuestionado las cosas, los mandatos, tachada de rebelde, malcriada. ¿Qué carácter? ¿No te pareces a tu mamá? Me decían. Eso ya es súper índigo, no parecerse a la mamá. Tengo muy buen olfato para la mentira, hipocresía y soy muy sensible. Esa característica es súper índigo porque se nos fue también, pero una característica de los índigos es que justamente son muy sensibles. No solo para olfatear eso que les decía, como la mentira, la hipocresía, sino que también son muy sensitivos a nivel espiritual. Entonces, también muchos han tenido experiencias como sutiles y también como que les da, como que también se les tacha de, ok, a este niño le pasa algo, porque de repente tiene la capacidad de ver cosas, de tener como... A ver, los índigo, como lo decía Diego, su capa, su aura es característica por ser de color azul índigo. Y dentro de nuestros chakras, que son nuestros centros energéticos, el azul índigo es característico de este chakra, que es el tercer ojo. Así que los índigos son sumamente intuitivos. Entonces, vamos, intuitivos cada persona tiene muchas maneras de sentir, de ver. Y la intuición es una de esas, y a veces como que no le damos tanta importancia a la intuición porque creemos que el poder de percibir extrasensorialmente tiene que ser como que veo seres de luz, como que escucho y puede ocurrir, pero la intuición es de las características más fuertes y es muy presente en los índigo. Entonces por eso esa capacidad de percibir cuando se entra a un lugar, a un espacio y decís, este lugar no me gusta, no me vibra, o conoces una persona y simplemente la estás viendo, no la conoces, simplemente tenés segundos de verla y de una vez es como sentís ese choque energético y es como ¿qué sucede? De verdad, no la conozco, no he cruzado palabras con esa persona, pero me choca, y es porque la intuición la tienen desarrollada y entonces tienen esa capacidad de percibir de esa manera. Entonces los índigos son muy intuitivos y bueno, ahora sí, voy con lo de los 3 tipos de índigo, porque antes de saltar a los cristal. Ok, los 3 grupos índigo. El primero son los índigo activos, y los índigo activos son justamente los que están cumpliendo con su misión en este mundo. Entonces son esos que cumplen con todas las características que ya conversábamos antes. Entonces son esos rebeldes, las ovejas negras. Rebelde con causa. Rebelde con causa, sí. Los que están desestructurando todos los que se están trayendo al sistema abajo. Esos son los índigo, que son los índigo activos, los que están llevando a cabo su misión y los que están en el camino correcto. Ok, el segundo grupo son los índigo latente, y los índigo latente son ese grupo que son índigo pero
que en algún momento de su niñez, lo que les contamos, ¿no? Que llegan al sistema, se presentan a un sistema de educación en el que les dicen, los diagnostican, ok, tenés déficit atencional, tenés hiperactividad, y lo señalan, y sos raro, y sos inquieto, etcétera, y esos niños se van retrayendo tanto, que entonces empiezan a bloquear todas sus capacidades, y además simplemente provocan en ellos una característica que se llama sobreadaptación. Y la sobreadaptación es, para sobrevivir en este mundo no me queda más que adaptarme. Entonces ellos se adaptan al sistema, y entonces forma parte pues, del sistema económico tal y como lo establecen, forma parte Un poco de la robotizados, sociedad. ¿verdad? Sí, mucho de la estructura del sistema pisciano. Y entonces estos adultos son los que son latentes. ¿Por qué son latentes? Porque en cualquier momento, así sea a los 70 años, todavía un índigo tiene oportunidad de despertarse y decir, no, es que yo no vine a hacer esto, yo vine a desmadrarlo todo, y puede hacerlo. Por eso es que se les llama índigo latentes. Pero son índigos que están ahí dormidos como en un capullito, pero están latentes. En cualquier momento pueden abrirse como una flor, o en el peor de los casos puede ser que nunca lo hagan por miedo, por esta sobreadaptación, por la necesidad de calzar, porque los índigo suelen no calzar. Entonces, este es el segundo grupo, los índigo latente. Índigo activos era el primero, el segundo índigo latente, y el tercero son los índigo en transición. Y los índigo en transición comienzan a darse a partir del 2014, poquito después de la transición de la era de Piscis Acuario, bueno, la entrada, porque todavía estamos en transición, que es a partir del 2012 donde se da todo este cambio, y a partir del 2014 es cuando comienza a darse este tercer grupo, que son los índigo en transición a cristal. Y los índigo en transición a cristal son esos adultos que comienzan, ya hicieron como mucho de su labor, su misión de traerse abajo el sistema, y ahora comienzan a crear desde el amor, que es una característica de, ahora sí, la generación de los niños cristal. Y entonces, ya para entrar con esta generación, los niños cristal comienzan a nacer como a cuentagotas a partir del año 2000. Ahí comienzan como los nacimientos de los niños cristal, y es a partir del 2014 que comienzan a darse las oleadas de los niños cristal. Entonces, en este momento hay muchos de los niños que están naciendo son niños cristal. Estos niños, ¿cuál es la misión que traen? La misión, y contarnos de las características también. Ajá, ok. Bueno, la misión, para comenzar, la misión que traen ellos es formar la nueva humanidad desde el amor y desde la conciencia. Claro, porque estamos entrando a esta nueva era, que es la era de Acuario, que hablábamos que es una era consciente, ya de unidad, de amor. Y entonces vienen estos niños que van a empezar a colonizar, por decirlo así, esta nueva humanidad. Entonces son niños, aquí vienen las características, son niños súper amorosos, súper. De hecho, se reconoce un niño cristal energéticamente porque su aura simula como un cristal. Es como un cuarzo transparente, que si ustedes lo ven contra luz, como que también tiene tonos tornasol, pero es cristalino, y por eso es que se le llaman niños cristal. Y estos sí son niños porque apenas están naciendo. Entonces estos niños tienen esta aura cristalina, y su corazón es como su aura, es súper puro, emana mucho amor. Entonces son niños, características físicas, suelen tener los ojos muy, muy grandes. Tienen una mirada muy profunda, muy sabia. Son niños que
vienen con una conciencia, son almas muy viejas, ya son almas muy viejas. Entonces, ellos, por ejemplo, son súper telepáticos y ocurre que hay muchos de estos niños que entonces, como son tan telepáticos, a ellos no les interesa comenzar a hablar a temprana edad. Entonces llegan incluso a los 3, 4 años y ellos no hablan, no les interesa. Entonces se comunican con papá y mamá a través de muchos gestos, mucho lenguaje de señas, y los papás lo entienden perfecto, a través de sonidos, pero entonces, ¿qué pasa? Entra una vez más el sistema que no comprende, y en realidad no tiene por qué comprender porque es un sistema que viene de la era anterior. Obsoleto. Pero no entiende por qué entonces un niño de 4 años no quiere hablar y entonces dice, bueno, este niño tiene un tema y entonces es diagnosticado o con autismo o con Asperger. Con esto no queremos decir que no existan niños que sí tengan, bueno, es una etiqueta, pero que no tengan esta condición, por decirlo así. Pero muchos niños, muchos niños cristal que están naciendo son etiquetados con autismo y con Asperger. Entonces, ¿por qué? Porque simplemente, porque otra característica de los cristales es que son como muy introvertidos. Muy retraídos. Ellos les encanta como mucho estar como con ellos y también son como muy cristalitos, como muy sensibles, y entonces al ser tan sensibles también es como que todavía como que se cuidan mucho del ambiente. Entonces tienden mucho a estar mucho con ellos y muchas veces no son comprendidos. Entonces, ok, a este niño le pasa algo, pero es que ¿por qué no es como los demás? ¿Por qué no es que juega? ¿Por qué no juega? ¿Por qué no habla? ¿Por qué? Y otra vez caemos en las etiquetas y en el no comprenderlos. Estos niños son súper característicos, como les decía, son súper amorosos, son niños que perdonan muy fácil. Son pacificadores. Son pacificadores. Y esta es una característica muy chistosa, no chistosa, pero es que si lo comparamos con la era índigo, con la generación índigo, perdón, los índigos son más bien rebeldes y son como, son guerreros. Exacto. Y los cristal son más bien como, ellos vienen más bien como a construir en el amor, son más bien como todo lo podemos hacer desde la conciencia, todo lo podemos hacer desde el corazón. Yo lo veo como que precisamente los índigo vinieron a preparar el campo, ¿verdad? Total. Prepararle el campo a la generación cristal. Y la generación cristal lo que viene es precisamente a sembrar esa semillita de amor, esa semillita de paz, y de ahí es que estamos partiendo con toda la nueva vibración, la ascensión planetaria, todo esto que está pasando a nivel mundial, ¿verdad? Es algo muy interesante, porque lo que nos dice la historia es que en otros cambios de era sí, han sucedido crisis. Y desde todos en los otros cambios, desde todos los diferentes ángulos, desde el ángulo del sistema financiero, del sistema sanitario, a nivel vibracional, cuando se da un cambio de era, se da esta serie de movimientos energéticos, ¿verdad? Precisamente, ¿por qué? Porque estamos, como quien dice, mudando a una nueva humanidad, ¿verdad? A una nueva vibración ahí, y nosotros como hijos de la Madre Tierra vamos junto con ella en esa ascensión planetaria. Entonces, nosotros también, como parte del universo y como sabemos de perfecto que es, vean ustedes cómo la misma humanidad ha ido regenerándose, cambiando y poniendo simplemente las generaciones necesarias para que se dé esta ascensión y que se dé este nuevo despertar, ¿verdad? De conciencia, porque es a nivel vibracional también que cada una de estas generaciones, tanto la índigo como la cristal,
bueno, vienen con la vibración necesaria para hacerle frente. Exacto. A ese cambio, De ¿verdad? hecho, vibracionalmente los índigos son más fuertes. O sea, nosotros, estamos como vibracionalmente más preparados para poder hacerle frente a todo este revuelo que se venía a nivel planetario. Y los cristal vibracionalmente están como más elevados. ¿Por qué? Porque están entrando ya la vibración planetaria del 4, 5D de hecho. Entonces, es como para explicarlo mejor, es como si viniéramos, como que si la humanidad conservara su misma máquina, que es el cuerpo físico, pero el sistema operativo se actualiza. Entonces pasamos a un nuevo sistema operativo y viene como completamente adaptado para poder aguantar las nuevas vibraciones. Y esto es otra característica de los niños cristal, es que ellos tienden a preferir, por ejemplo, la comida vegetariana. Sí, y esa característica es algo como que a mí me hace me llama mucho la atención, porque ellos prefieren la comida vegetariana. No les gusta la comida chatarra. Son muy conscientes. Son muy conscientes, entonces no van a meter a su cuerpo algo comida sintética, comida chatarra. Y la carne ya no la comienzan a tolerar por una simple razón. La carne, los índigos sí toleramos súper bien la carne. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos... muchos índigos que están de hecho en esa transición ya índigo a cristal, ni siquiera necesitan carne, pero bueno, muchos índigos todavía necesitan carne. Entonces, ¿por qué? Porque están todavía en la tierra, y bueno, ya eso es otro tema ahí de qué carne comer y qué no, pero bueno, la cuestión es que los cristal ya ni siquiera van a necesitar consumirla. ¿Por qué? Porque la carne nos densifica. La carne hace que nosotros vibracionalmente nos mantengamos vibrando más bajo. Entonces, claro, toda esta era que estuvimos en una tercera dimensión densa, claro, consumíamos carne, entonces nuestro cuerpo está vibrando bajo. Bueno, hacía que se mantuviera con una vibración baja. Pero en el momento entonces en que ascendemos a otra dimensión, necesitamos que nuestro cuerpo y nuestra vibración sea sutil. Y es por eso que muchos de estos niños ya no necesitan consumir carne. Y bueno, voy a contar una historia. A ver. Dame un segundito, vamos a leer un comentario acá en Instagram que dice: yo era súper callada y pasaban diciendo que tenía algo. En la adolescencia me diagnosticaron ansiedad, depresión. Me siento identificada con índigo y un poco con cristal. Puede ser una de dos a la vez. O sea, puede que sí. Puede tener, por supuesto, características de una y de otra. Sí, los índigo en transición justamente tienen esas dos características. Exacto. Porque los índigo en transición tienen esa característica de que no se sienten tan bien adaptados. ¿Por qué? Porque continúan sintiéndose fuera del lugar en el mundo convencional. Continúan sintiendo esa necesidad, ese fuego que les viene adentro de rebelarse contra todas las cosas convencionales, que obviamente es lo que etiquetan como raro, como que bicho raro, como los bichitos raros, como que usted qué le pasa, porque no es una niña normal, no es una persona normal. Y los índigo en transición como que todavía están con muchas de esas características, pero a la vez comienzan a ver el mundo más desde la conciencia y desde el amor. Entonces es como que comienza esa fusión de las dos características. Igual, o sea, estamos hablando de características súper generales y no se trata de etiquetar a nadie, más bien es como para que sirva de guía, ¿verdad? Porque en realidad no existen etiquetas, no existen verdades establecidas, porque en realidad todo puede adaptarse de muy diferente manera a cada persona, pero es como, estamos hablando de características como para que nos podamos guiar, para aclarar eso sí. Y sí, entonces es completamente posible que podamos encontrarnos, identificarnos a la vez con índigo y a la vez con cristal.
Sí. Entonces, a ver, ¿qué más? Lo que les mencionaba, entonces, por ejemplo, lo que está sucediendo con los niños cristal, como les decía, que son ya niños que no necesitan comer carne porque ya vibracionalmente su máquina no va a necesitar eso, más bien necesitan que su máquina, que su cuerpo físico sea más sutil, entonces, para que pueda vibrar más alto. Eso además de la conciencia, ¿verdad? Además de la conciencia, por Además de supuesto. que ellos tienen una alta conciencia donde ya se ven como quien dice al mismo nivel, Hermanos. ¿verdad? Hermanos. Hermanos, Sí. con el reino animal, hermanos con el reino vegetal, y es parte de esa sensibilidad, ¿verdad? Sí, porque son súper. Si los índigo tienen sensibilidad en su intuición, los cristal son súper sensibles, son emocionalmente muy sensibles, pero ellos tienen una diferencia con los índigo. Bueno, los cristal son como emocionalmente equilibrados en el sentido de que ellos, por ejemplo, los índigo tienen esa emoción, pero les cuesta mucho dominar la ira y la frustración que les provoca todas las situaciones, las injusticias, etc. Los cristal tienen como una conciencia más ya innata, entonces pueden ver las cosas con mayor conciencia, digamos, pueden percibir la injusticia desde la conciencia, pueden percibir como la mentira la perciben súper bien, obviamente no vibran con ello, pero ven con mucha compasión y sienten, o sea, perciben las cosas con mucha compasión. Entonces, claro, ya vibracionalmente y conciencialmente es que es ya una están. conciencia más abierta, más amplia, más de entender que todos somos uno, ¿verdad? Y que dentro de la misma luz también está la oscuridad y es parte de esa apertura, ¿verdad? Es parte de entender que precisamente la cooperación es algo muy importante dentro de los cristal también. Sí, y entonces, sí, estos niños que están naciendo ahora, pues son unos mega maestros, vienen a enseñarle demasiado a sus padres en primera instancia. Ellos como son almas viejas y como son almas tan sabias, les encanta el contacto, por ejemplo, con los adultos mayores. Y ellos se comunican mucho a través de los ojos y a través del sentir, a través de la telepatía. Entonces son esos niñitos que vos ves por la calle o si tienen hijos, sobrinos, fíjense en sus ojos y que tienen esos ojos gigantes y que vos los ves y es como te puedes ir en esa profundidad que te dice de todo. No, y ve que te cuestionan con preguntas, ¿verdad? Te dicen Sí. cosas que los cristal mismos, que ya están más grandecitos es impresionante, o sea. los mismos papás cuando les cuestionan, ¿verdad? Sí. De asuntos tan serios como la misma existencia de Dios o por qué se hace la Navidad o preguntas, ¿verdad? Que realmente ponen en apuros, como, Dios, a ahora, muchos papás. ahora ¿qué le respondo? Instagram nos quedan 19 segundos, entonces vamos a intentar conectarnos otra vez, o si no se pueden pasar a Facebook, ya casi igual vamos cerrando, pero bueno, igual nos vamos a intentar conectar otra vez para cerrar, y o si no, se pueden pasar a Facebook. Ok. Bueno, en realidad que yo no sé si tienen alguna consulta, si se ven identificados con índigo, con cristal, o si conocen o tienen en la familia algún niño que ustedes digan, sí, él viene con mucho amor, él viene a enseñar cosas diferentes, precisamente viene a poner en duda y a poner en jaque como les digo, todo lo aprendido, todas las creencias, las programaciones, los sistemas. Bueno, es momento justo de hacernos esos cuestionamientos
y como les digo, no son solo los niños, somos parte nosotros también de esta generación y somos parte de los buscadores de la verdad que está en el ADN de los índigo y también esa paz y ese amor está en el ADN de los cristal. Sí, y también, bueno, los que tienen hijos, los que tienen sobrinos, los que están en contacto con estos niños que están naciendo, que comienzan a nacer a partir principalmente del 2015, comienzan O sea, como ya... los más chiquitines Los más en este chiquitines, momento, sí. 5 años para abajo, bueno, esos definitivamente, Casi que ¿verdad? seguro son cristales, casi que son cristales. Y entonces como comenzar a comprenderlos desde otra, pues abrir la mente y más, bueno, más la mente, el corazón también, El corazón. porque son niños que te van a salir con mil cosas. Ellos, pues sí son súper sensibles extrasensorialmente, entonces ponerles atención, ven ellos, muchísimo. ¿verdad? O sea, poner el ejemplo de... Sí, ellos ven muchísimo, digamos, hemos tenido casos de niños que, por ejemplo, pues pierden a un ser querido ya mayor, algún ancestro, y es como, bueno, no entiendo por qué lloran si mi abuelito está aquí, si yo lo estoy viendo, entonces de repente es como chocante para la familia, como, ay Dios, o sea, ¿qué le pasa a mi hijo? Bueno, no, simplemente son sensibles, son súper sensibles. Sí, y probablemente sean almas viejas, ¿verdad? Que eso es... Si son cristal, son almas viejas. Entonces, ellos... Eso es otro, es que otro tienen... concepto, ¿verdad? Que tenemos que tener claro y ya en alguna tertulia lo habíamos tocado, el tema de la reencarnación. Entonces, estas almitas cristal, precisamente por eso vienen con tanto conocimiento, por eso cuestionan tanto y ya vienen con esa conciencia de más avanzada, ¿verdad? Y más en el amor y en la compasión, entonces tienen una óptica muy diferente y por eso lo decíamos antes, que vienen a enseñarnos más bien. O sea, nosotros tenemos que poner mucha atención de esta nueva generación, qué es lo que, el conocimiento que ellos traen y a partir de ahí nosotros también como adultos aprender, ver cuáles son esas características que deberíamos de potenciar en esos niños, en esas niñas y nosotros ser flexibles, ¿verdad? Más bien como decía Fede, es abrir nosotros también el corazón, abrir la mente y dejarlos a ellos más bien casi que irnos dando la pauta, ¿verdad? Ellos son maestros y por eso es que, o sea, como les decíamos, hemos tenido casos de niñitos cristal que hacen unas preguntas existenciales que uno dice, Dios, o sea, los mismos papás dicen, pero es que ¿cómo me pregunta esto? ¿O cómo me dice eso? ¿O cómo le respondo eso? Y claro, son niños que son almas viejas justamente, entonces vienen muchísimo a enseñar. Tenemos un comentario, dice... Me encantó ese aporte de abrir, bueno, dice Rosita, me encantó ese aporte de abrir nuestra mente y aceptarlos con ese amor que ellos nos quieren enseñar a vivir. Definitivamente súper identificado. Bueno, buenísimo, Rosita. Y es que, de verdad, o sea, tenemos que abrirnos, nos han enseñado siempre como que tenemos que aprender de los mayores, pero es que estos niños nos vienen a enseñar un montón de cosas. No, pero velo vacilón, porque es que... o sea, es de voltear a ver la historia, ¿verdad? Digamos cómo educaron a nuestros abuelos, cómo educaron a nuestros papás y muchas veces inclusive a nosotros que ya lo habíamos dicho, si te salís de esta línea, entonces ya, digamos, estás como fuera de la caja, ¿verdad? Fuera del cuadrado y ahí es donde ya te empezaban a etiquetar, ¿verdad? Y a poner a tomar pastillas y todo. Ahora hay más herramientas también. Esta ascensión planetaria, estas nuevas vibraciones nos traen muchas más herramientas para poder
ayudar nosotros también, ayudar a los padres y ayudar a los niños a entender precisamente cuáles son esas actitudes especiales que tiene cada personita, cada almita, y potenciarlas en favor de esa persona, realmente hacerla una persona que crece potenciada desde sus virtudes y desde sus cosas positivas, ¿verdad? Entonces eso es muy importante, nosotros como adultos ir generando también ese ambiente de proyección, el ambiente propicio para que ese cristalito sea y brille aún muchísimo más. Sí, y bueno, también hablamos mucho de los índigo y que somos la generación ya grandecita, pero si bien es cierto, hay muchos índigo aún latentes y son esos índigo como que están perdidos con su misión aquí. Entonces es como también, es como un alivio sentir como que en realidad no he estado como, no soy un bicho raro, no soy sí, como fuera de este mundo, simplemente vengo con una misión, entonces ahora tengo que tomar esa misión y empoderarme y llevarla a cabo. O sea, no esperar a esos índigos que están en este momento en una oficina diciéndose, pero ¿qué hago aquí? Sí, y eso deriva siempre, ¿verdad? Ansiedad, depresión, estrés. Sí. Entonces es un asunto muy interesante porque ahí ya, bueno, entramos a otros términos que es de despertar de conciencia propiamente de cada persona. ¿Para qué? Para que se empodere en el propósito de su vida. Sí. Todos tenemos propósitos tal vez muy diferentes en la vida, pero el tema es cuando no estamos ni cerca de realizarlos, ¿verdad? Cuando sabemos en nuestro corazón que el mundo va más allá de las 8 horas laborales, o que mi propósito en la vida está más allá que cumplir un horario, ¿verdad? Y eso lo sabe cada uno. En el Por fondo eso, lo sabe. por Y eso es te digo, cuestión de es en el sentirlo corazón, y es sernos honestos a nosotros mismos. Básicamente sernos honestos a nosotros mismos. y si estoy feliz con lo que hago, así sea en una oficina, entonces algo tendré que hacer ahí y está súper bien. El tema es cómo me siento. El asunto es que cuando ya vos tenés episodios de ansiedad, episodios de depresión, episodios de estrés, bueno, esa es una señal para que vos te hagas las preguntas correctas, ¿verdad? Las preguntas son, bueno, hey, ¿será que yo no me siento conforme aquí? ¿Será que el ambiente aquí a mi alrededor no está dejándome ser la persona que yo quiero ser? Y ser muy honesto con la respuesta, porque a partir de ahí vos podés hacer toda una revolución interna para empezar a dar pasos en la dirección correcta. Pero eso es solamente uno conectando internamente. Sí, y eso es súper importante porque, bueno, ya hemos hablado un montón de veces de esto, pero como almas que somos, no somos más que seres humanos, somos almas, venimos con una misión muy específica y, por ejemplo, los índigo que vienen con esta misión tan fuerte de acabar con un sistema obsoleto, se necesitan en este momento. El planeta los necesita, la humanidad los necesita y ellos mismos necesitan hacer llevar a cabo esta misión para poderse sentir bien consigo mismos. Así que, bueno, invitados a escucharse, índigos a despertar, a dejar de ser índigos latentes y pasar a ser índigos activos. Muchos ya en transición, que ya empiezan más bien a crear, incluso desde la compasión, desde la conciencia. Todos estamos en procesos diferentes, pero no menos importantes que el otro. Y los papitos y las mamitas, los tíos, tías, etcétera, los que tengamos niños en nuestro entorno, verlos, comprenderlos,
estamos frente a una nueva humanidad. Ya definitivamente no podemos pretender que los niños son iguales a hace 10 años incluso. Ya ahora de verdad estamos frente a niños maestritos y nos enseñan desde la barriguita, o sea, hay mil casos, desde de mamás que incluso ya estando embarazadas sienten como súper diferente el tener a ese bebé ahí, se sienten emocionalmente, sienten como mensajes, sienten como, las enseñanzas comienzan desde ahí, ¿verdad? Y ya cuando nacen, pues también, saber que no hay que etiquetar a los niños, que son niños especiales en el sentido, no de diferenciarlos y etiquetarlos, sino como que de verdad traen un potencial increíble. Otra característica de los niños cristal que me encanta, se me olvidó decirla, pero a ellos les encanta, les fascina los cristales y les fascinan las rocas también. Entonces son chiquitos que van a sentirse como súper llamados por las rocas, por los cristales, y tienen una conexión increíble con la naturaleza también. Entonces, pues a potenciar todo eso, son súper creativos también, son muy, muy creativos y pues ellos vienen a potenciar la nueva forma de ver la educación también, y es que son los creadores de la nueva humanidad. Exacto. Entonces, bueno, índigos latentes a despertar. A cuidar a los cristalitos. A cuidar a los cristales, porque de hecho muchos índigos van a ser los papás de estos cristales. De hecho, los cristales van a necesitar papás que los comprendan un montón porque Exacto. son muy sensibles. Y los cristales, como vienen a crear esta nueva humanidad, entonces los papás simplemente van a hacer lo que sea para poder abrirles el camino. Cerremos otra vez con el ejemplo de índigo cristal. Es como que si tuviéramos un lugar donde vamos a construir una casa, y una casa así como toda vieja, cayéndose, entonces el índigo llega y toma y limpia el terreno, tira la casa para que el cristal venga a construir algo nuevo y hermoso. Entonces los cristales, los índigo, venimos a abrir el camino para que los cristales puedan construir todo eso. Así que a amar mucho a nuestros cristalitos, a comprenderlos y abrirles el camino. Ellos nos van a ir diciendo qué es lo que vinieron a hacer. Sí. Entonces, y nosotros como índigo, ¿verdad? También conectar con nosotros mismos, con nuestro corazón, ponerle mucha atención a nuestra intuición, a nuestra visión, a tratar de darle un espacio a lo invisible que nunca nos han dejado, ¿verdad? Sí. De eso se trata. La metafísica es más allá de lo físico. Exacto. La metafísica es no solo fiarnos de estos 5 sentidos, que nos sirve muy bien para vivir en la que estamos dejando, que es la tercera dimensión. Tenemos que empezar a despertar de nuevo esos dones como la telepatía, la clariaudiencia, la clarividencia, y empezar nosotros a saber que esos dones y esos sentidos están dentro de nosotros, y tenemos que, como quien dice, creérnosla. Sí. Entonces, O sea, nosotros también, ¿verdad? Nuestra misión también sí. es llevarle el ritmo a la ascensión planetaria también. Sí, y ya basta, o sea, ya basta de estar escuchando hacia afuera, o sea, ya basta de escuchar lo que es correcto y lo que no es correcto. Recordemos que venimos ya a despegarnos del conocimiento impuesto, a las creencias, y ya más bien venimos a adquirir la sabiduría por la experiencia propia. De hecho, todo lo que conversamos hoy, pues no nos crean, experimentenlo ustedes solos, busquen, siéntalo en el corazón, averigüen más. Ah, por cierto, qué dicha, ahora que hablamos de eso, les tenemos algunas recomendaciones de libros. De hecho, se los vamos a dejar en los comentarios, pero bueno, hay unos libros que les queremos recomendar alrededor de los índigo y los cristal. Hay un libro que se llama... hay 2 libros de Doreen Virtue que ella me encanta, es una canalizadora y
me encanta. Es una canalizadora que toda su información pues la adquiere de sus canalizaciones, justamente. Ella tiene 2 libros, uno enfocado en índigo y otro enfocado en cristal. El libro enfocado en los índigos, bueno, igual ahorita se los vamos a dejar en los comentarios, se llama El cuidado y la alimentación de los índigo, ese es de Doreen Virtue, y Los niños cristal también de Doreen Virtue. Después hay otro que se llama Los niños índigo, que es de Lee Carroll, y después hay otros 2, uno de Nancy Ann, que era el que mencionabas al principio, que se llama Entendiendo tu vida a través del color, y otro que se llama Adultos Índigo, que es de María, el apellido, Monachesi, no sé. Monachesi y Bárbara Limoncelli. Igual se los vamos a dejar los todos. Vamos a apuntar ahí en los comentarios para que puedan investigar más y puedan adquirir como más sabiduría, porque todo es, experimentenlo, siéntanlo, compruébenlo y nos cuentan. Y por favor sigan su corazón. Ya es la era de seguir el corazón, es la era de seguir la conciencia. Sigan, el sistema va a luchar fuertemente por mantenernos dormidos. El sistema va a utilizar todos los medios, te va a vender noticias, te va a vender miedo, te va a vender las reglas sociales que hay que seguir para ser una persona digna, perfecta. Así que despéguense de todas esas creencias y vayan hacia adentro, vayan hacia el corazón, y ahí es donde están todas las respuestas. Bueno, muchas gracias a los que nos estuvieron... Saludos a Sabri, saludando, a Eddie, y siguiendo, y... a Cintia, Rosita, gracias por todo el apoyo. Glory, Susana. Les iba a comentar en las tertulias anteriores, si son la primera vez que se conectan con nosotros, hay más información de despertar de conciencia y otros temas metafísicos muy interesantes que hemos tratado, también por si quieren observarlo, ahí está en nuestro perfil, Conexión Alma. Y bueno, muchísimas gracias. Los esperamos pronto. Un abrazo. Nos vemos el próximo domingo. Y ya saben, mucho amorcito y mucha compasión, y que todos somos hermanos y estamos en este hermoso viaje dimensional y en esta ascensión planetaria. Así que vamos todos de la mano. Así es. Gracias. Gracias. Nos vemos. Chao. Besitos.